Hola, estimados amigos oyentes, bienvenidos al canal Lecturas de Poder, Escuchar, Oír, Ver. Continuemos con el libro ¿Quién es usted, señor Gurdjieff? Por René Subert, parte 3. Al mismo tiempo que dudaba del señor Gurdjieff, ya que no comprendía nada de su intención profunda, no dejé nunca de admirar con qué seguridad se desempeñaba en medio de complicaciones de todo tipo que a menudo él mismo había provocado. Cuántas veces lo vi pasearse con la mayor calma en medio de un campo de minas que desactivaba, o por el contrario, hacía explotar con la destreza de un pirotécnico. Hoy me parece comprender lo que él reprochaba a los periodistas y a los manipuladores de la opinión pública, y tanto como a nosotros mismos cuando discutíamos asuntos de Estado o acerca del destino del mundo al término de una buena comida. Les reprochaba el no asumir la responsabilidad de su acción y su inconsciencia. Los periodistas son como las células de una fibra nerviosa. Transmiten informaciones a toda velocidad, sin poder siempre verificar su exactitud y sin poder nunca conocer en toda su extensión cuál será el efecto, a mayor o menor plazo, de la noticia que así era transmitida. Frecuentando al señor Gurdjieff me enteré de que el adagio "solo la verdad hiere" se complementa con su otra mitad, solo la verdad sana. En cuanto se ve a quien tiene uno delante de sí, y él lo veía a uno en su pasado, su presente y su futuro, ¿a qué no se puede atrever uno? Aquel que no ve nada, siempre herirá. Si tuviera que resumir en una palabra todo acerca del señor Gurdjieff, diría que, comparado con cada uno de nosotros o con cada uno de los que yo había visto manifestarse en mi familia o en público, él era un monstruo de pudor. Se ha dicho de él que era un cínico, grosero, que contaba historias que habrían hecho enrojecer a todo un regimiento. Abundan las anécdotas en apoyo de esta tesis, algunas muy picantes. Se le podría describir entonces como un monstruo de inmoralidad. En realidad, cada uno de los que se acercaron no vio sino una cara de él. Como una montaña muy alta, no se dejaba descubrir en su totalidad. Numerosos son los que obedecieron de una u otra manera al llamado de la montaña. Entre estos, algunos tuvieron la idea de acercarse más a él para comprender mejor de dónde venía su grandeza. Ahora bien, cuando se está demasiado cerca, ya no se ve nada, de manera que es necesario dejar de hablar e intentar la aventura del escalamiento, es decir, medirse centímetro a centímetro con la realidad de cada pendiente. Se hacía llamar de una manera muy sencilla, la más sencilla posible. Se le llamaba señor, y algunas veces señor Gurdjieff. Yo había observado que los miembros de su familia, de una manera general, todos los que lo habían conocido en Rusia, lo llamaban con una familiaridad afectuosa, no señor Gurdjieff, sino Girgevanch. Traté de imitarlos un día, lo que me habría permitido penetrar sin mucho esfuerzo en el círculo de sus íntimos. Pero de inmediato fui puesto en mi sitio de tal modo que no tuve nunca más ganas de volver a intentarlo. Aprendí ese día
pero a costa mía algo sobre él. Recuerdo otra lección que me fue dada en su mesa, a la que a la hora de los brindis, antes de tomar yo la palabra para hacerle la pregunta que me valió ser tratado de, entre comillas, pedazo de carne viviente, mi vaso había sido llenado ya varias veces con Armagnac, una por cada brindis. Como yo no estaba acostumbrado a beber tanto alcohol, trampeaba, dejando mi vaso medio lleno para no vaciarlo sino hasta el último momento. El señor Gurdjieff se dio cuenta de ello. Dijo: no se debe beber con comida en la boca, porque alcohol noble exige estar solo en el paladar. Y dirigiéndose un momento después a mi vecino, le dijo: director, haga siempre una sola cosa a la vez, la del momento presente, pero hágala bien. Esté usted ahí todo entero. No importa si durante ese tiempo negocios de millones esperan a la puerta. El hombre siempre se ocupa de 7 cosas a la vez. Si hace como le digo, aún para una cosa pequeña, las otras 6 se harán completamente solas. Yo no sé si el consejo iba dirigido también a mí. En todo caso, lo escuché y saqué provecho de él. Descubrí que cuando él quería hacer comprender alguna cosa importante a alguno de nosotros, se dirigía a menudo a otro. Sabía también provocar el amor propio, cómo obrar con astucia y con mucha delicadeza para adormecerlo. Gurdjieff era un maestro del artificio. Se podría decir también un maestro del vestuario, porque la verdad no puede pasearse toda desnuda por la calle y es necesario vestirla para poder soportar el verla. En alguna parte se llama a sí mismo el maestro de danza. Para ser franco, debo reconocer que un cierto temor se agazapaba en alguna parte de mí, un temor de incorporarme a la danza con todo mi ser, un temor de lo desconocido. De este temor ya le había hablado en términos velados cuando por primera vez habíamos cruzado espadas. ¿De dónde venía este hombre que parecía haberse dado por tarea el interrumpir nuestro sueño y despertarnos? Tenía ese poder. Pero ¿en nombre de quién lo ejercía? ¿Con qué objeto? Si nos hubiese proporcionado la menor indicación que hubiera permitido clasificarlo en una categoría histórica, filosófica, ética o religiosa ya conocida por mí, probablemente me hubiera dormido tranquilizado. Porque nosotros, los occidentales, necesitamos diccionarios y enciclopedias para responder a nuestra insaciable necesidad de saber, llevando siempre lo desconocido a lo conocido. Podemos creernos liberados de todos los prejuicios a influencias de la moda y sin embargo nos quedamos amarrados a la manera de pensar que nos ha sido inculcada desde la infancia. Procedemos por definiciones. Esto es lo que llamamos amar las ideas claras. A fuerza de definiciones acabaremos por saberlo todo y no comprendemos nada. Aclaración. Aquí hay un texto insertado de René Dumas de su libro Le Grande Beuverie, 1933, que dice: en poco tiempo nuestras escuelas sabrán todo sobre el arte sin tener que crear.
Sabrán todo sobre las ciencias sin haber tenido que pensar en ellas. Sabrán todo sobre la religión sin tener que vivir. Me parece un pensamiento profético. Saberlo todo y no comprender nada. Se acuerda uno del grito trágico de aquel africano: los blancos piensan demasiado. Si ahora hablo el Petit Robert de nombres propios o cualquier otro diccionario o enciclopedia, no encontraré el nombre Gurdjieff Ivanovich. Quizás es mejor regocijarse de que así sea en vez de deplorarlo. El señor Gurdjieff encontraba siempre una forma de hacerse comprender por aquel a quien se dirigía, y esto a pesar de que ignoraba las reglas de la gramática de los numerosos idiomas que hablaba. Trataba estas lenguas sin respeto. Mezclaba, por ejemplo, el francés o el inglés con palabras rusas, griegas, etc., admirablemente escogidas por su eficacia. No es su ignorancia de la sintaxis lo que quiero subrayar aquí. Esta podría haber sido una finta, ya que percibía con gran finura hasta los más mínimos matices de lo que se le decía, sino más bien su gran interés por el vocabulario. ¿Cuántas discusiones, por ejemplo, para profundizar la diferencia entre sentir, en el francés sentir, y experimentar, en francés es ressentir, o entre aflojar y relajar? Estas discusiones que se instauraban súbitamente con uno u otro de nosotros, en las cuales él se las arreglaba siempre para decir la última palabra, eran para él, creo yo, una especie de descanso. Mostraba curiosidad por las sabrosas expresiones de la jerga popular, mientras que el lenguaje del bon ton le aburría. Recuerdo que me preguntó un día, y fue en los primeros tiempos de nuestra relación: ¿qué hace usted en la vida de mi petit? Y yo hacía películas documentales de cortometraje, de las que era, entre comillas, director. Pero me parecía el término un poco demasiado pomposo para atreverme a usarlo delante de él. Y el término más simple y preciso era realizador, y que comenzaba a usarse para designar mi oficio. Pero yo temía que no lo comprendiese, y le dije entonces que yo creaba películas documentales. ¿Crear? Fue como si yo hubiese empleado una palabra espantosamente obscena. Usted no crear, usted mierdosidad. Y desarrolló este tema. Lo que me recuerda a la respuesta que me dio en Mosul, en Irak, un musulmán de devoción y compasión ejemplares, a quienes me había presentado su hijo. Este último trabajaba en los laboratorios de la Iraq Petroleum Co., y que por lo tanto ya estaba contaminado por las ideas occidentales. Le pregunté al viejo, por intermedio de su hijo, ¿por qué en el Islam no es correcto tomar fotos de hombres o mujeres? Y él me dijo: es porque cuando llegue el día del juicio se le exigirá darle un alma a sus fotografías, y usted no podrá hacerlo. Solo Dios tiene el poder de crear. Continuará.